El olor a canela y ponche de frutas hirviendo debería ser el perfume de la alegría, el aroma que me transportaba a todas las nochebuenas de mi vida. Pero aquella noche, cada nota dulce que subía de la estufa parecía mezclarse con el veneno que escurría de las palabras de mi nuera, Verónica. Yo estaba de pie junto a la mesa abundante, arreglando la fuente de romeritos que mis manos, ya arrugadas por 74 años de trabajo, habían preparado con tanto esmero. El vapor subía, llevando consigo recuerdos de navidades pasadas, cuando mi casa era un santuario de afecto y no un escenario para mi humillación. Verónica entró en el comedor como una reina inspeccionando su territorio conquistado. Llevaba un vestido rojo, tan ajustado que parecía pintado sobre su cuerpo, y zapatos de tacón que resonaban en mi piso de baldosa antigua, cada paso un pequeño chasquido de desdén. Su cabello, negro y liso, caía perfectamente sobre sus hombros, y su rostro, siempre impecablemente maquillado, exhibía una sonrisa que no llegaba a los ojos. Se detuvo a medio camino, frunció su delicada nariz, y con la voz lo suficientemente alta para que todos los primos, tíos e incluso los vecinos que habían venido a dar los buenos deseos oyeran, declaró: «Ay, Dios mío, esta casa siempre tiene este olor a vieja». La palabra «vieja» quedó flotando en el aire, pesada y cortante como una piedra. La risa nerviosa de una prima fue rápidamente sofocada. Mi hijo, Javier, el hombre que crié para que fuera fuerte y justo, miró al suelo, sus anchos hombros encogiéndose como si quisiera desaparecer. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Sentí las miradas de todos sobre mí, algunas de pena, otras de vergüenza, pero ninguna de defensa. Yo, Teodora García de López, la matriarca de la familia, la mujer que los había alimentado y cuidado desde que nacieron, había sido reducida a un olor, a una molestia, a una cosa vieja. Mi corazón, que latía fuerte de orgullo momentos antes, pareció detenerse. Un ardor me subió por la garganta, un nudo de lágrimas y rabia que me negué a soltar. Respiré hondo, sintiendo el aroma de mis propios tamales, de mi propia historia, y erguí la espalda. Forcé una sonrisa temblorosa en mis labios y dije, con la voz más firme que pude encontrar: «Es el olor a tradición, mi hija, algo que el dinero no puede comprar». Ella soltó una risa corta y despectiva. «¿Tradición? Teodora, por favor, estamos en el siglo XXI». Nadie dijo nada. Javier continuó con su minuciosa inspección de sus propios zapatos. Fue en ese exacto momento, mientras tomaba el cucharón para servir el ponche a quien me acababa de apuñalar, que una promesa silenciosa nació dentro de mí. No iba a llorar, no iba a gritar, no iba a montar una escena que les diera el placer de llamarme loca. No, iba a esperar, iba a tragarme aquella humillación, a digerirla lentamente y a transformarla en combustible. Esperé 6 meses, actuando como la viejecita dócil e inofensiva que todos pensaban que era, y cuando la oportunidad perfecta se presentó, serví mi venganza, y, se los aseguro, fue el plato más sabroso que jamás he preparado. Para que entiendan la profundidad de la herida, necesitan conocer la tierra de donde vengo y la vida que he vivido. Mi nombre es Teodora García, y nací aquí mismo, en San Miguel de los Olivos, un pequeño pueblo anidado entre las colinas de Jalisco, donde el sol de Tepatitlán parece quemar con más fuerza. Nuestra vida siempre ha estado regida por el sol y la lluvia, por la campana de la iglesia y por el calendario de las cosechas. Soy hija y nieta de campesinos. Mis manos aprendieron a dar forma a la masa de maíz antes incluso de aprender a sostener una pluma con firmeza. Desde pequeña, todos me llamaban Doña Teo, no por arrogancia, sino por un respeto que parecía innato a mi postura. Yo era una niña seria, observadora. Mientras las otras niñas jugaban con muñecas de trapo, yo me quedaba en la cocina, al lado de mi abuela, memorizando los secretos de los moles, el punto exacto del dulce de leche y la textura perfecta de la masa de los tamales. «La cocina», decía ella, con su voz ronca por el tiempo, «es el corazón de la casa, Teodorita. Quien alimenta el cuerpo, acaricia el alma». Me casé a los 18 años con Mateo López, un hombre del pueblo vecino. Era un hombre bueno, trabajador, pero de pocas palabras, y de un temperamento tan seco como la tierra en agosto. Su amor se demostraba con el pan en la mesa y el techo sobre nuestras cabezas, nunca con caricias o palabras dulces. Con él, aprendí que la vida de una mujer del campo es una sucesión de actos de servicio silenciosos. Tuvimos 2 hijos, Javier y mi difunto Ricardo,
que Dios lo tenga en su gloria. Los crié prácticamente sola, mientras Mateo trabajaba de sol a sol en los campos de agave. Para complementar los escasos ingresos, yo lavaba la ropa de las familias más acomodadas de la ciudad, cocinaba para bautizos y bodas, y los sábados montaba mi pequeño puesto en el mercado de la plaza, vendiendo mis dulces y conservas. Mi casa, la misma donde vivo hoy, fue construida por mi padre. Las paredes de adobe son gruesas y mantienen el frescor incluso en el calor más intenso del verano. El patio interior, con su pequeño pozo en el centro y las macetas de geranios que cuido con devoción, siempre ha sido mi refugio. Allí, sentada en mi mecedora de mimbre, vi a mis hijos crecer, vi sus rodillas raspadas, escuché sus primeras penas de amor y celebré sus pequeñas victorias. Cuando Javier, mi hijo mayor, me presentó a Verónica, mi corazón de madre sintió una punzada de inquietud. Ella era de Guadalajara, la gran ciudad. Hablaba rápido, se vestía con ropa que parecía incómoda y miraba nuestra casa sencilla con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Intenté ignorarlo. Es la forma de ser de la ciudad, pensaba. Él la ama, y eso es lo que importa. Javier estaba ciego de amor. Él, que siempre fue un muchacho sencillo, de botas y sombrero, empezó a usar camisas ajustadas y a hablar de inversiones y oportunidades de negocio. Verónica decía que era empresaria, que tenía su propia boutique online de productos de belleza. A mí me parecía más que pasaba los días al teléfono, riendo a carcajadas y dando órdenes a personas invisibles. Pero me callé. Una suegra debe ser prudente, debe saber su lugar. Y yo sabía el mío, la cocina, la iglesia y mi pequeño huerto. Aún así, las pequeñas pullas empezaron pronto. Comentarios sobre mi decoración anticuada, sugerencias para que modernizara mis recetas, negativas a comer mis platos, alegando dietas y alergias que parecían cambiar cada semana. Yo soportaba todo con una sonrisa, diciéndome a mí misma que era el choque de dos mundos, que con el tiempo se acostumbraría, que con el tiempo vería el valor de la simplicidad y la autenticidad que yo representaba. Estaba redondamente equivocada. Ella no quería acostumbrarse. Quería borrar mi mundo para construir el suyo sobre sus ruinas. Y la Nochebuena fue simplemente su declaración de guerra. La casa quedó vacía. El olor a ponche y a fiesta fue reemplazado por el olor agrio de la humillación que se obstinaba en flotar en el aire, como humo de un fuego extinguido. Lavé los platos lentamente. Cada plato y cada cubierto un recordatorio del banquete que se había convertido en un tribunal. Las voces todavía resonaban en mi cabeza. El comentario cortante de Verónica, las risas nerviosas, el silencio ensordecedor de mi hijo. Javier se quedó atrás, supuestamente para ayudarme, pero se movía por la cocina como un fantasma, evitando mi mirada, limpiando la mesa con una urgencia torpe, como si frotar la madera pudiera borrar lo que había sucedido. Finalmente, cuando no había nada más que limpiar, se detuvo a mi lado, junto al fregadero. «Mamá», empezó, con la voz baja y tensa. No me di la vuelta. Continué enjuagando un vaso, observando el agua correr, límpida e indiferente. «¿Sí, mi hijo?» «Verónica». Ella no quiso decir eso. Ella, a veces, no piensa antes de hablar. Es su forma de ser. Sentí una oleada de furia fría recorrer mi cuerpo. Dejé el vaso con un golpe sordo en el escurridor y me volví para enfrentarlo. Por primera vez en toda la noche, lo miré directamente a los ojos. Vi a mi niño allí, al muchacho al que había enseñado a ser honesto y valiente, pero ahora veía también a un hombre dividido, debilitado por el deseo de agradar a una mujer que por dentro lo despreciaba. «¿Su forma de ser?», repetí, mi voz peligrosamente tranquila. «¿Su forma de ser es faltarle el respeto a quien te trajo al mundo? ¿Su forma de ser es humillarme en mi propia casa, delante de toda la familia? ¿Y cuál es tu forma de ser, Javier? ¿La de un hombre que se queda callado mientras insultan a su madre?» Él bajó la cabeza, la vergüenza manchando su rostro. «Mamá, no hagas las cosas más difíciles. Solo fue una broma de mal gusto». «¿Una broma?», reí sin humor. «Ah, ahora entiendo. Yo soy la broma, la vieja que cocina, que limpia, que sirve a todos y que al final todavía tiene que reírse de su propia desgracia. ¿Es eso?» «No, claro que no. Voy a hablar con ella. Le diré que se disculpe». «No», dije, levantando una mano. «No quiero sus disculpas. Serían tan falsas como la sonrisa que usa. Lo que yo quería, Javier, era tu respeto. Y eso, mi hijo, no se pide. O se tiene
o no se tiene. Le di la espalda y volví a mi tarea, dando por terminada la conversación. Él se quedó allí, parado un minuto más, un monumento a su propia indecisión. Luego, oí sus pasos alejarse y la puerta principal cerrarse suavemente. Me quedé sola con el eco de sus excusas andrajosas y el peso de mi soledad. Esa noche no dormí. Me senté en mi mecedora en el patio, bajo la luz fría de la luna de invierno. El aire estaba helado, pero no lo sentía. El fuego dentro de mí me mantenía caliente. Recordé cada sacrificio, cada noche mal dormida, cada gota de sudor derramada por ese hijo, y me di cuenta de que lo que más dolía no era el insulto de Verónica, sino la traición del silencio de Javier. Verónica era una extraña, una invasora, pero Javier era mi sangre, y su silencio había sancionado las palabras de ella. Le había dado permiso para devaluarme. Fue allí, en el silencio de la madrugada de Navidad, que la tristeza comenzó a dar paso a una claridad helada. Había pasado la vida sirviendo, agradando, poniendo las necesidades de los demás antes que las mías. Había sido la esposa dócil, la madre abnegada, la suegra comprensiva. ¿Y qué había recibido a cambio? Desprecio. Me di cuenta de que el respeto no me sería entregado en bandeja de plata. Tendría que ganármelo. O, si era necesario, arrancarlo a la fuerza. Y no usaría sus armas, la maldad, la voz alta, la humillación pública. Usaría las mías, la paciencia, la inteligencia y un profundo conocimiento del alma humana, afilado por décadas de observación silenciosa. Mi venganza no sería un grito, sino un susurro que derribaría su castillo de naipes. Los primeros meses del año nuevo pasaron en una neblina de rutina y determinación silenciosa. Continué con mi vida como si nada hubiera pasado. Los domingos iba a misa y saludaba a los vecinos con una sonrisa serena. Los sábados montaba mi puesto en el mercado, mis manos arreglando los frascos de dulce de calabaza y las cocadas con la misma precisión de siempre. A los ojos de San Miguel, yo era la misma doña Teo de siempre, pero por dentro un engranaje había comenzado a girar. Verónica y Javier venían a visitarme esporádicamente. Las visitas eran tensas, repletas de silencios incómodos. Verónica actuaba con una dulzura forzada, elogiando mis flores, mi café, cualquier cosa para llenar el vacío. Yo respondía con una cortesía fría y distante. No le daba la satisfacción de una discusión, ni el alivio del perdón. Mi indiferencia parecía desconcertarla más que cualquier acusación. Javier, por su parte, intentaba forzar una normalidad que ya no existía, hablando del tiempo, de la cosecha, de trivialidades que flotaban en la superficie de nuestras emociones heridas. Durante una de esas visitas, en febrero, Verónica no paraba de mirar su celular, sus dedos deslizándose frenéticamente por la pantalla. Se reía para el aparato, le mostraba cosas a Javier y hablaba en un lenguaje que me sonaba a extranjero. Posts, stories, influencers. «Mira esto, Javi», dijo, girando la pantalla hacia él. Mari Carmen de Guadalajara consiguió un patrocinio de una marca de maquillaje. Tiene 200,000 seguidores. Imagínate, se gana la vida sacándose fotos. Yo, que estaba remendando un mantel, levanté la mirada por encima de mis gafas. «¿Y qué es eso de seguidores?», pregunté, con una inocencia calculada. Verónica me miró como si yo fuera un fósil. «Son personas que siguen lo que ella hace en las redes sociales, Teodora. En Instagram. Es como un álbum de fotos público donde se muestra la vida que se tiene, o la vida que se quiere que los demás piensen que se tiene», añadió con un guiño a Javier. Continuó hablando, presumiendo de su propio perfil, de lo importante que era tener una presencia online para su negocio. Habló de cómo la imagen lo era todo, de cómo la gente creía en lo que veía. Si publicas una foto en un restaurante caro, todos pensarán que eres rica y exitosa, aunque solo hayas bebido un vaso de agua. Sus palabras, destinadas a hacerme sentir aún más anticuada e irrelevante, tuvieron el efecto contrario. Mientras hablaba, una semilla fue plantada en mi mente. Una idea tan extraña e improbable que casi sonreí. Redes sociales, imagen, la vida que se quiere que los demás piensen que se tiene. Verónica acababa de entregarme el arma y el manual de instrucciones. Ella vivía de apariencias, de una fachada cuidadosamente construida. ¿Y qué le sucede a una fachada cuando alguien, con paciencia, comienza a quitar los ladrillos uno por uno, revelando lo que hay detrás? Esa noche, después de que se fueran, la idea floreció. ¿Qué era mi vida? Era real. Mis manos tenían callos del trabajo. Mi comida tenía el sabor de la tierra.
Mi historia estaba escrita en las arrugas de mi rostro, y la de ella, la suya era un filtro, una pose, una mentira bien empaquetada. ¿Y si yo usaba su herramienta, su mundo, para mostrar la verdad del mío? La decisión estaba tomada. Yo, Teodora García, la mujer que apenas sabía encender la televisión, iba a entrar en el mundo digital, no para presumir, sino para contar mi historia. Y, en el proceso, para contar la verdadera historia de Verónica. Al día siguiente, por primera vez en muchos años, en lugar de ir a mi huerto después del desayuno, caminé hasta el centro del pueblo. Mi destino no era la iglesia ni el mercado, era la Casa de la Cultura, donde un letrero descolorido anunciaba: clases de computación para la tercera edad. Nunca es tarde para aprender. Mi venganza había comenzado, y mi primera clase estaba a punto de ser programada. La sala de computación en la Casa de la Cultura olía a polvo y a plástico caliente. Había una docena de computadoras antiguas alineadas en mesas largas, y mis compañeros de clase eran rostros conocidos del pueblo: don Anselmo, el zapatero jubilado; doña Elvira, que tenía el mejor puesto de flores del mercado, y otros tantos cuyas vidas, como la mía, habían sido vividas lejos de las pantallas brillantes. Nuestra instructora era una joven llamada Elena. Tenía 20 y tantos años, el cabello teñido de azul en las puntas, y una paciencia que solo podía describir como santa. Se movía entre nosotros con una sonrisa alentadora, explicando la diferencia entre un clic simple y un doble clic, como si estuviera revelando el mayor de los secretos universales. Al principio, me sentí una completa tonta. Mis dedos, acostumbrados a la aspereza de la tierra y a la delicadeza de enrollar un tamal, eran torpes y lentos en el teclado. El ratón parecía tener vida propia, la flecha bailando descontroladamente por la pantalla. Don Anselmo, a mi lado, logró borrar accidentalmente un archivo importante del sistema, causando un pequeño pánico que Elena resolvió con una calma impresionante. «No se preocupen», decía, su voz suave cortando nuestra frustración. «Nadie nace sabiendo. Es como aprender a cocinar o a bordar. Requiere práctica y paciencia». Su comparación me llegó. Paciencia. De eso tenía de sobra. Decidí abordar la computadora como abordaba una nueva receta, con atención, con método y sin miedo a equivocarme. En las semanas siguientes, me convertí en la alumna más aplicada. Llegaba más temprano, me quedaba hasta más tarde y llenaba cuadernos con anotaciones. Ctrl plus C, Tanaita copiar. La tecla con el dibujo de la ventana abre el menú. Elena notó mi empeño. «Usted se lo toma muy en serio, doña Teo», comentó un día, mientras me ayudaba a crear una cuenta de correo electrónico. «La vida es para tomarla en serio, mi hija. Y el conocimiento, a cualquier edad, es poder», respondí, sin desviar los ojos de la pantalla. Ella sonrió. «¿Y qué poder busca usted?». La miré, a sus ojos jóvenes y curiosos, y vi un alma bondadosa. Decidí confiarle una pequeña parte de mi verdad. «Quiero aprender a usar esas redes sociales, donde la gente pone fotografías. ¿Instagram? ¿Facebook?», preguntó, animada. «Claro, es muy fácil. ¿Quiere conectarse con la familia? ¿Con amigos que están lejos?». «Algo así», dije, evasiva. «Quiero compartir mis recetas, las historias antiguas, cosas que la gente está olvidando». Los ojos de Elena brillaron. «Qué idea maravillosa, doña Teo. Un perfil sobre las tradiciones de San Miguel. Eso es fantástico. A la gente le encanta el contenido auténtico». La palabra auténtico resonó en mí. Era exactamente eso. Autenticidad contra artificialidad. Verdad contra mentira. Con la ayuda de Elena, creamos un perfil en Instagram. Elegir el nombre fue la parte más fácil. Se me vino a la mente de inmediato: Sabores de antaño. La foto de perfil era una imagen de mis manos amasando la masa, las arrugas y las venas contando la historia de una vida. Mi primera publicación fue una fotografía que tomé con mi viejo celular, con la ayuda de Elena. Era una imagen simple, una olla de barro humeante, sirviendo café de olla en una taza de peltre, con un trozo de pan dulce al lado. En la leyenda, escribí: «El buen día en San Miguel comienza así, con el sabor del campo y el calor del fogón de leña. No hay lujo más grande que la simplicidad». Elena me ayudó a agregar los hashtags que decía que eran importantes: cocina mexicana, tradiciones, Jalisco, hecho con amor. Cuando hice clic en publicar, sentí una mezcla de nerviosismo y emoción. Era como gritar un secreto al mundo, sin saber quién iba a escuchar. Esa noche,
Abrí la aplicación con las manos temblorosas. Mi publicación tenía 7 me gusta. 7. Y un comentario. Era de Elena. ¡Qué delicia, doña Teo! Ya siento el aroma desde aquí. Puede parecer poco, pero para mí fue una victoria monumental. Había dado el primer paso. Había entrado en territorio enemigo, no con una espada, sino con una taza de café, y estaba lista para la batalla que seguiría. Con mi perfil Sabores de Antaño creado, me transformé en una antropóloga digital. Pasé a dedicar 1 hora al día, generalmente al atardecer, cuando el sol ya estaba más suave, a estudiar el universo online. Mi primer objeto de estudio, por supuesto, fue Verónica. Seguirla fue fácil. Su perfil era público, un escaparate reluciente de la vida que quería proyectar. Se llamaba Vero Style Life. Las fotografías eran un desfile de ropa de marca o imitaciones muy bien hechas, cócteles en copas elegantes y selfies con filtros que le alisaban la piel y agrandaban los ojos. Las leyendas eran siempre rimbombantes y llenas de anglicismos. Living my best life, Monday motivation, boss babe mindset. Publicaba fotos en restaurantes caros de Guadalajara, pero notaba que eran siempre durante el día, a mitad de semana, y casi siempre estaba sola. Publicaba sobre sus reuniones de negocios, que consistían en fotos de una laptop junto a un café con espuma dibujada. Su boutique online era mencionada constantemente, pero nunca había fotos de productos, de clientes o de una oficina. Era todo humo, todo sugestión. Observé a sus seguidores. Muchos parecían ser perfiles falsos, con nombres extraños y sin publicaciones. Los comentarios eran en su mayoría genéricos. Linda, qué chic, éxito. Eran elogios vacíos a una vida vacía. Javier aparecía raramente. Cuando lo hacía, era en fotos cuidadosamente escenificadas. Una cena de aniversario, un paseo de fin de semana. Él siempre parecía un poco incómodo, su sonrisa forzada, como si estuviera desempeñando un papel en una obra de teatro que no comprendía. En una foto, ella escribió: «Con mi rey, celebrando una conquista más de nuestro imperio». Yo sabía que, ese día, Javier había tenido que pedir un adelanto en su trabajo en la distribuidora de bebidas para pagar la llanta ponchada de su vieja camioneta. Su imperio estaba construido sobre sus deudas y mis recuerdos. Mientras ella publicaba sobre su brunch de aguacate, yo publicaba una foto de mis manos sucias de tierra, recogiendo los tomates para la salsa del almuerzo. La leyenda: la tierra nos lo da todo, solo pide a cambio nuestro trabajo. La verdadera riqueza viene de lo que sembramos. Mientras ella publicaba una selfie con la leyenda, agradecida por este día increíble, yo publicaba una foto de mi vieja máquina de coser Singer, de pedal. La leyenda: con esta máquina, mi madre vistió a una familia entera. Cada puntada, una historia de amor y sacrificio. La gratitud está en las cosas que duran. No la mencionaba, no la criticaba, simplemente presentaba un contrapunto silencioso. Mi galería de fotos se llenaba de imágenes reales, el vapor saliendo de una olla de frijoles, los detalles de un bordado antiguo, la sonrisa desdentada de don Anselmo en la plaza, el atardecer sobre los campos de agave. Poco a poco, algo comenzó a suceder. Mi número de seguidores empezó a crecer, y no eran robots, eran personas de San Miguel, luego de Tepatitlán, e incluso de otras ciudades de Jalisco. La gente comenzó a comentar: «Doña Teo, esa receta de mole es la que hacía mi abuela. Perdí su cuaderno. Gracias por recordármela. Oh, qué nostalgia del pan de mi infancia. Usted es un tesoro». Mis historias eran sus historias. Mis recuerdos resonaban en los suyos. Mi pequeño perfil se estaba convirtiendo en un punto de encuentro para una nostalgia compartida, un refugio de la vida filtrada y acelerada que personas como Verónica intentaban imponer. Verónica, por supuesto, notó mi perfil. Un día, durante una visita, comentó con una sonrisa condescendiente: «Vi que ahora usted es una Instagramer, Teodora. ¡Qué moderno! Sus dulces se ven rústicos». Le devolví la sonrisa, la más dulce que pude. «Sí, mi hija, son como la gente de aquí, rústicos pero genuinos». Ella no entendió el doble sentido. Creyó que estaba bromeando, intentando ser como ella. Mal sabía que yo no quería ser como ella, quería ser su opuesto. Y estaba usando su propia arena para demostrar cuál de los dos mundos tenía más valor. Con cada me gusta que recibía, sentía un pequeño ladrillo siendo retirado de su fachada. Y yo todavía ni siquiera había empezado a usar mi martillo.
Mi rutina de sábado en el mercado era sagrada. Era más que un punto de venta. Era el centro neurálgico de la vida social de San Miguel. Era allí donde las noticias corrían, donde los chismes nacían y morían, y donde el verdadero pulso de la comunidad podía sentirse. Y fue en una mañana soleada de abril, entre el pregón del vendedor de frutas y el olor a cilantro fresco, que encontré la primera gran fisura en la armadura de Verónica. Estaba arreglando mis frascos de mermelada de guayaba, cuando doña Elvira, mi compañera de la clase de computación, se acercó a mi puesto, con su habitual delantal cubierto de pétalos y hojas. «Buenos días, Teo. Tus dulces son cada vez más famosos. Mi sobrina de Arandas vio tus fotos en el Insta y me pidió que le llevara un dulce de leche». «Buenos días, Elvira. Con mucho gusto», respondí, sintiendo una punzada de orgullo. «Como ves, nuestra maestra Elena es una hechicera. Nos hizo entrar en este mundo nuevo». Elvira se rió, sacudiendo la cabeza. «Es verdad. Pero dime una cosa, Teo. Tú que eres de la familia, tu nuera, Verónica, ¿su negocio va tan bien?». La pregunta me tomó por sorpresa. Ella dice que sí. ¿Por qué? Elvira bajó la voz, acercando su rostro redondo y sonrojado al mío. «Bueno, es que mi comadre, la que tiene la tienda de telas junto al comedor San Judas, en la calle de atrás, me dijo algo curioso. Mi atención se agudizó. El comedor San Judas era un restaurante pequeño y sin pretensiones, conocido por su menudo de domingo y por los platos del día baratos para los trabajadores de la zona. Era el opuesto exacto de los lugares que Verónica exhibía en sus redes sociales. «¿Qué te dijo?», insistí, tratando de parecer solo casualmente curiosa. «Dijo que ve a tu nuera todos los días, entrando por la puerta de atrás, muy temprano, y saliendo al final de la tarde, y no va allí a comer, Teo». Elvira hizo una pausa dramática. «Trabaja allí, en la cocina». Sentí que mi corazón daba un vuelco. «¿Trabaja allí? ¿Cómo así?». «Sí. Mi comadre dice que usa un pañuelo en la cabeza y un delantal grande, pero que es ella, sin duda. Lava platos, ayuda a preparar las verduras, sirve las mesas cuando está lleno. La dueña del comedor, Soledad, es muy discreta y no habla de la vida de sus empleados, pero toda la gente en esa calle ya lo sabe. Parece que lleva allí meses, desde principios de año». La revelación cayó sobre mí como un balde de agua fría. Verónica, la empresaria, la boss babe, la mujer que consideraba mi comida y mi casa una vergüenza, trabajaba lavando platos en un pequeño restaurante. No había nada de malo en ese trabajo. Era un trabajo honesto, tan digno como cualquier otro. Yo misma había pasado la vida haciendo trabajos similares. La cuestión no era el trabajo en sí, era la mentira, la hipocresía colosal, la disparidad entre su realidad y la fantasía que vendía a todos, incluyendo, quizás, a mi propio hijo. Me quedé en silencio por un momento, procesando la información. La imagen de ella, con un delantal sucio y las manos en el agua jabonosa, se superpuso a sus fotos con cócteles y hashtags de éxito. Todo cobró sentido. Las visitas a los restaurantes a mitad de semana, probablemente en sus días libres, la falta de detalles sobre su negocio, su constante necesidad de afirmarse. Le agradecía a Elvira por la información, manteniendo mi expresión lo más neutra posible. Pero por dentro, mi mente trabajaba a toda velocidad. Esta era la pieza que me faltaba, la llave que abriría todas las puertas. Tenía la verdad en mis manos. La pregunta ahora era, ¿cómo y cuándo la usaría? Regresé a casa ese día con un propósito renovado. El juego había cambiado. Ya no se trataba solo de mostrar el valor de mi mundo, se trataba de exponer la falsedad del suyo, y lo haría no con acusaciones, sino con una simple e innegable imagen de la verdad. Solo necesitaba esperar el momento perfecto. La información que Elvira me dio era oro, pero sabía que necesitaba actuar con la delicadeza de un cirujano. Una acusación directa sería desastrosa. Verónica lo negaría, se haría la víctima, y yo parecería una suegra vieja y amargada, movida por los celos. No, mi enfoque tenía que ser sutil, casi accidental. Comencé por cambiar ligeramente el foco de mí, sabores de antaño. Además de mis recetas y recuerdos, empecé a celebrar a las personas y los lugares de San Miguel. Publiqué una foto de don Anselmo, el zapatero, con sus manos manchadas de grasa, arreglando un par de botas viejas. La leyenda decía, las manos que cuentan la historia de nuestro pueblo. El trabajo honesto es la más noble de las artes. Publiqué una foto de la plaza del mercado al amanecer, con los vendedores montando sus puestos. Aquí, la vida comienza temprano. El orgullo de San Miguel
está en el sudor de cada uno de sus trabajadores. Cada publicación era una pequeña oda a la dignidad del trabajo humilde. Estaba construyendo una narrativa, estableciendo un tema. Estaba recordándole a mi pequeña, pero creciente, audiencia el valor de la autenticidad y del trabajo arduo. Eran valores que todos en San Miguel comprendían y respetaban. Estaba preparando el terreno, arando el campo antes de plantar la semilla final. Mis seguidores respondieron con entusiasmo. Los comentarios se multiplicaron. «Así es, doña Teo. Mi padre era carpintero y estoy muy orgulloso de él». «Oh, qué hermoso homenaje. El trabajo dignifica al hombre». Estaba creando un consenso, un coro de voces que, sin saberlo, pronto cantarían la melodía de mi venganza. Mientras tanto, continué mis clases con Elena. Ya dominaba lo básico y ahora estaba aprendiendo a editar mis fotos. Nada de filtros que alteraran la realidad, solo pequeños ajustes de luz y color para hacer las imágenes más nítidas y atractivas. «Usted tiene un ojo increíble para la composición, doña Teo», me dijo Elena un día, mientras le mostraba una foto que había tomado de un montón de chiles de colores. «Encuentra belleza en las cosas más simples». «La belleza siempre está ahí, mi hija», respondí. «Solo hay que saber mirar». Un día, de forma casual, llevé la conversación hacia el comedor San Judas. «Elena, ¿conoces ese pequeño restaurante en la calle de atrás del mercado? ¿El de Soledad?» «Claro, el comedor San Judas. La comida es sencilla, pero deliciosa. A mi abuela le encanta su caldo de pollo. Dice que es el único que se parece al que ella hacía». «Estaba pensando», dije, mi voz cuidadosamente neutra, «en hacer una publicación sobre esos pequeños lugares que mantienen viva nuestra cocina tradicional. Lugares honestos, sin lujos, pero con mucha alma. ¿Crees que sería una buena idea?» Los ojos de Elena se iluminaron. «Doña Teo, la idea es brillante. Es exactamente el tipo de contenido que a sus seguidores les encanta. Mostrar a los héroes anónimos de nuestra gastronomía local. Puedo ir con usted si quiere. La ayudo con las fotos». La trampa estaba montada. Tenía un testigo, una cómplice inocente y una razón perfectamente plausible para estar allí. Ahora, solo necesitaba elegir el día y la hora. La cacería estaba a punto de comenzar, y mi presa ni siquiera sabía que estaba siendo observada. Elegí un jueves. Era el día de mercado en Tepatitlán, lo que significaba que muchos de los trabajadores de San Miguel almorzarían fuera, y el comedor San Judas estaría ciertamente concurrido. Era también el día en que, según mis observaciones discretas, Verónica solía trabajar. Pasé la mañana ansiosa. Mis manos temblaban ligeramente mientras preparaba mi masa para las tortillas, y quemé el primer lote, algo que no me sucedía en años. Respiré hondo. «Calma, Teodora», me dije. «Eres una mujer de 74 años que va a un restaurante a tomar una foto. No hay nada de malo en eso». Pero mi corazón sabía que era mucho más que eso. Era la culminación de meses de planificación. A la 1 de la tarde, me encontré con Elena en la plaza. Ella estaba animada, con su cámara profesional colgada del cuello. Yo llevaba solo mi celular y un nudo de expectación en el estómago. «¿Está lista, doña Teo?», preguntó sonriendo. «Más que nunca, mi hija», respondí. Caminamos por las calles familiares, el sol de abril calentándonos la espalda. Al doblar la esquina hacia la calle del comedor, el olor a guisado y a fritura llenó el aire. El lugar era exactamente como lo recordaba. Una fachada sencilla, pintada de un azul desvaído, con 2 pequeñas ventanas y una puerta siempre abierta. Nos quedamos al otro lado de la calle por un momento, observando. El movimiento era constante. Hombres con botas de trabajo polvorientas y mujeres con bolsas de compras entraban y salían. A través de la puerta abierta, podía ver el interior, mesas de formica, sillas de metal y una larga barra donde la dueña, Soledad, una mujer robusta y de rostro severo, recibía los pagos. Y entonces la vi. Verónica salió de la cocina al salón principal, cargando una bandeja con 3 platos humeantes. Su cabello estaba recogido bajo un pañuelo blanco. Llevaba un delantal azul, manchado de salsa, sobre una camiseta sencilla y pantalones oscuros. Su rostro estaba sin maquillaje, brillante de sudor por el calor de la cocina. Se movía con una eficiencia rápida y cansada, sus tacones altos reemplazados por zapatos de goma, planos y prácticos. Era ella, despojada de todos sus artificios. No era la Vero Style Life, era solo Verónica, una trabajadora ganándose el pan de cada día. Sentí una extraña mezcla de emociones, una punzada de lástima, rápidamente suplantada por una oleada de satisfacción justiciera. «Mira, Elena», dije, mi voz un susurro, «sobre esto quiero escribir.
sobre el trabajo duro, sobre la dedicación. ¿Ves a esa muchacha sirviendo? Su rostro muestra el cansancio, pero también la dignidad de quien está trabajando honestamente. Elena levantó su cámara, ajustando el lente. Tiene razón, doña Teo. Hay una historia ahí. Cruzamos la calle. Verónica estaba de espaldas a nosotros, limpiando una mesa. Mi corazón latía desbocado. Era ahora o nunca. Me detuve en la acera, justo fuera de la puerta. Levanté mi celular. Elena, a mi lado, hizo lo mismo con su cámara profesional, tomando varias fotos en rápida sucesión. Encuadré la imagen con cuidado. No quería que pareciera una foto robada o maliciosa. Quería que pareciera un homenaje. Capturé la escena. Verónica, de espaldas, limpiando la mesa. Al fondo, la barra concurrida. Y en otra mesa, un grupo de trabajadores riendo mientras comían. Era una imagen de la vida real, del día a día de San Miguel. Pero entonces, como si sintiera mi mirada, Verónica se dio la vuelta. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo a través de la puerta abierta. Vi el reconocimiento en su rostro, seguido por una ola de pánico y horror. Su boca se abrió ligeramente. El trapo que sostenía cayó de su mano. No aparté la mirada. Simplemente mantuve el celular en alto un instante más, el tiempo suficiente para tomar una segunda fotografía. Esta vez, de su rostro. Impactado, expuesto, verdadero. Luego, bajé el celular y me volví hacia Elena, con una sonrisa serena. Creo que ya tenemos lo que necesitamos, mi hija. Vamos, te invito a un refresco en la plaza. Dejamos la calle atrás, dejando a Verónica paralizada en medio del restaurante, su mundo de fantasía desmoronándose bajo el flash invisible de la verdad. Pasé 2 días reflexionando sobre las fotografías. Tenía 2 imágenes cruciales. La primera, más artística, con Verónica de espaldas, capturando la atmósfera del comedor. La segunda, su rostro en shock, la prueba irrefutable. Elena, en su inocencia, me había enviado sus versiones, que eran técnicamente perfectas, pero yo sabía que usar sus fotos, tan profesionales, parecería un ataque planeado. Tenía que usar la mía, la que tomé con mi celular. Tenía que parecer espontáneo, una observación casual de una abuela paseando por su pueblo. La tentación de usar la foto de su rostro en pánico era inmensa. Sería el golpe de gracia. Pero mi abuela solía decir, la venganza es un plato que se come frío, pero no necesita servirse con veneno. Humillarla por completo, exponer su pánico, me haría descender a su nivel. Mi victoria no estaría en su destrucción, sino en la simple revelación de la verdad. Decidí usar la primera foto, aquella en la que estaba de espaldas. Era más sutil, más poderosa. Dejaba espacio para la negación, lo que haría su caída aún más interesante. La imagen era poética. Una trabajadora anónima, parte del tapiz de la vida de San Miguel. El sábado por la noche, cuando sabía que la mayoría de la gente estaría en casa, navegando por las redes sociales después de la cena, me senté a la mesa de mi cocina y preparé la publicación. Las palabras tenían que ser elegidas con el mismo cuidado que los ingredientes de un mole. No podían contener malicia, solo aprecio. Subí la foto. La luz que entraba por la puerta del comedor iluminaba la escena, dándole una cualidad casi pictórica. Y entonces escribí la leyenda. Respiré hondo y comencé a teclear, lentamente, con mis 2 índices. Hoy, mi corazón se llenó de orgullo al pasear por las calles de nuestro querido San Miguel. Vemos a tanta gente luchar por una vida de apariencias, pero la verdadera belleza, la verdadera dignidad, se encuentra en el trabajo honesto y silencioso. Vi a esta joven trabajando con tanto ahínco en el comedor San Judas, un lugar que sirve comida con alma a nuestra gente. No sé su nombre, pero quiero homenajearla, y a todos como ella, que con el sudor de su frente mantienen nuestra comunidad funcionando. Ustedes son los verdaderos héroes. El trabajo, por más humilde que sea, ennoblece el alma. Orgullo de San Miguel. Trabajo digno. Gente de verdad. Jalisco. Releí el texto una docena de veces. Era perfecto. No la nombraba. Al contrario, la elogiaba como a una trabajadora anónima. Cualquiera que no la conociera vería solo un hermoso homenaje, pero para quien la conocía, para las decenas de personas en San Miguel que la veían pasar por la calle y que seguían su perfil de empresaria, la imagen y el lugar serían inconfundibles. La leyenda era el cuchillo, y su identidad era la herida donde el cuchillo se clavaba. Era una trampa de cortesía. Si se enojaba, estaría admitiendo que se avergonzaba de su trabajo. Si se quedaba en silencio, la verdad se esparciría de la misma manera.
Estaba acorralada por mi bondad fingida, con el corazón martilleando en el pecho. Hice clic en publicar. Luego, cerré la computadora. No quería quedarme a observar la explosión. Me levanté, fui al patio y me senté en mi mecedora. La noche estaba estrellada. El aire olía a jazmín. El silencio de mi casa fue roto por el sonido distante de un perro ladrando. Sentí una calma inmensa apoderarse de mí. La semilla había sido plantada. Ahora, solo era cuestión de esperar a que germinara. Y yo sabía, con la certeza de quien conoce la tierra, que los frutos serían inevitables. La reacción fue más rápida y más fuerte de lo que jamás podría haber imaginado. El domingo por la mañana, cuando me desperté, y con cierto temor, encendí mi tableta, mi perfil Sabores de Antaño había explotado. La publicación tenía cientos de me gusta y decenas de comentarios. Y los comentarios eran la clave de todo. Al principio, eran genéricos, de personas que no conocían a Verónica. «Qué bonito mensaje, doña Teo. Así se habla. El trabajo honesto lo es todo. Tenemos que valorar más a las personas que trabajan tras bambalinas». Pero luego, los comentarios de los habitantes de San Miguel comenzaron a aparecer, y ellos sabían exactamente de quién estaba hablando. El primero fue sutil, de una prima lejana. «Qué curioso. Esa muchacha se parece mucho a la esposa de Javier, su hijo». El segundo fue más directo, de una vecina de la calle del comedor. «¿Se parece? Es ella. Verónica. La veo entrar y salir todos los días. Una chica muy trabajadora». Y a partir de ahí, la presa se rompió. «¿Verónica? ¿Pero no era empresaria? ¿La que tiene una tienda de maquillaje? Empresaria en el comedor San Judas, querrás decir. Ja, ja, ja. No hay nada de malo en trabajar allí. Lo que está mal es mentir, siempre con esa nariz levantada, mirándonos como si fuéramos basura. Doña Teo es toda una señora. En lugar de exponerla, la homenajea. ¡Qué clase!». La gente comenzó a etiquetar a Verónica en los comentarios. «Y Vero Style Life, ¿eres tú? ¡Qué ejemplo!». La ironía era palpable. Cada comentario de elogio era una pequeña puñalada a su reputación. El golpe de genio, el elemento que no había planeado pero que sucedió orgánicamente, fue que mi publicación fue compartida. La gente la compartía en sus propios perfiles de Facebook, en los grupos de WhatsApp del pueblo. «Miren el hermoso homenaje que doña Teo le hizo a su nuera trabajadora». La noticia se extendió como la pólvora. En pocas horas, la historia tenía dos versiones. Para los de fuera, era la historia de una suegra orgullosa celebrando a su nuera. Para los de dentro, era la historia de la desenmascarada, la caída de la reina de las apariencias. Y ambas versiones me favorecían. Yo permanecía por encima de cualquier sospecha, la matriarca sabia y bondadosa. Verónica, por su parte, cometió el peor error posible, el silencio. No comentó, no publicó nada. Desapareció de las redes sociales. Su perfil, normalmente tan activo, quedó mudo. Y su silencio fue una confesión. Si fuera una mentira, habría gritado a los cuatro vientos, habría amenazado con demandas, pero no podía negarlo, porque era verdad. Sentí el celular vibrar en mi mano. Era una llamada. El nombre en la pantalla hizo que mi corazón se detuviera por un instante. «Javier». Respiré hondo y contesté. «¿Mamá?». La voz de Javier al otro lado de la línea era tensa, un hilo estirado a punto de romperse. «Hola, mi hijo. Feliz domingo. ¿Cómo estás?». Respondí con la mayor calma que pude, como si fuera una llamada de domingo más. «¿Cómo estoy?», repitió, su voz subiendo una octava. «¿Cómo crees que estoy? ¿Qué hiciste?». Mantuve mi tono sereno. «¿De qué hablas, Javier? Yo no hice nada. Solo fui a misa y ahora estoy preparando el almuerzo. No te hagas la desentendida. La publicación, la foto de Verónica. Todo el pueblo no habla de otra cosa. Su teléfono no para de sonar. La gente se está burlando de ella». ¿Burlándose? ¿Pero por qué? Fue un homenaje muy bonito. Elogié a una trabajadora anónima. Si la gente la reconoció y la está elogiando, ¿cuál es el problema? Debería estar orgullosa. Mi cinismo era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo, pero mi voz era pura inocencia. Hubo un silencio al otro lado. Casi podía oírlo luchar por encontrar una respuesta. Lo había acorralado con mi lógica perversa. «Tú sabías lo que estabas haciendo, mamá», dijo finalmente, su voz ahora más baja, cargada de acusación y una pizca de admiración reacia. «Tú lo sabías. Yo sé que el trabajo honesto es motivo de orgullo, no de vergüenza», respondí, volviendo su argumento en su contra.
¿No estás orgulloso de tu esposa, Javier? ¿Por ser una mujer trabajadora, que hace lo que sea necesario para ayudar en casa, en lugar de vivir de fantasías? Esta pregunta lo golpeó de lleno. ¿Qué podía decir? Si decía que no, estaría insultando a su mujer. Si decía que sí, estaría validando mi publicación. Ella no me lo había contado. Tartamudeó. Yo no sabía que trabajaba allí. Su confesión fue música para mis oídos. Entonces, le mentía también a él. Su castillo de naipes era aún más frágil de lo que pensaba. Pues sí, a veces, las personas que amamos tienen secretos, dije, con un tono de falsa simpatía. Quizás le daba vergüenza. ¿Y viste lo que hice? Le quité esa vergüenza. Le mostré a todos que no hay nada que ocultar. En lugar de criticarme, quizás deberías agradecerme por haber sacado la verdad a la luz, con respeto y dignidad. Soltó un suspiro pesado y frustrado. Esto es un desastre, mamá. Verónica está encerrada en el cuarto, llorando. Dice que la arruinaste. ¿La arruiné por decir la verdad? ¿Por elogiarla? Pregunté, mi voz endureciéndose ligeramente. Déjame preguntarte algo, Javier. En Nochebuena, cuando tu esposa me humilló en mi propia casa, delante de todos, ¿pensaste que eso era un desastre? Cuando me llamó vieja y dijo que mi casa olía mal, ¿te preocupaste de que yo estuviera llorando en mi cuarto? No. Te quedaste en silencio. Dejé que las palabras flotaran en el aire. Esto no es sobre Verónica, mi hijo. Es sobre respeto. Ella sembró desprecio y ahora está cosechando la verdad. Y tú, que te quedaste mirando sin hacer nada, ahora estás en medio de la cosecha. La vida es así. Uno cosecha lo que siembra. No había nada más que decir. Murmuró un adiós y colgó. Me quedé mirando el teléfono. Mi mano temblaba. La conversación me había agotado, pero me sentía victoriosa. No solo había expuesto a Verónica, había forzado a mi hijo a confrontar su propia cobardía. La guerra estaba lejos de terminar, pero había ganado la batalla más importante. En los días siguientes, San Miguel de los Olivos se transformó en un teatro al aire libre, y el drama principal era la caída de Verónica. Mi publicación había sido la cerilla, pero el verdadero incendio fue alimentado por el ejército más poderoso y eficiente del mundo, la red de comadres y vecinas del pueblo. La historia se extendió de cocina en cocina, de portón en portón, de puesto de mercado en puesto de mercado. Cada persona añadía un pequeño detalle, una nueva perspectiva. La verdad, que ya era sabrosa por sí sola, fue sazonada con las especias del chisme. Dicen que debía ríos de dinero a los bancos, y por eso tuvo que conseguir un trabajo de verdad. Mi prima, que limpia la casa de al lado, dice que discuten todas las noches, gritos que se oyen desde la calle. Parece que Javier tampoco sabía nada. Pobrecito. La mujer lo engañó. De repente, Javier, a quien yo había visto como un cobarde, se transformó en una figura de simpatía a los ojos del pueblo. Era la víctima de la esposa mentirosa y manipuladora. Y yo, a mi vez, fui elevada a un nuevo nivel. Ya no era solo doña Teo que hacía buenos dulces. Era doña Teo, la justiciera, la suegra que pone a su nuera en su lugar con clase. Cuando fui al mercado el sábado siguiente, mi puesto fue el centro de atención. Las mujeres se acercaban, no solo para comprar, sino para darme un apretón de manos, un asentimiento cómplice, una sonrisa de aprobación. Hizo muy bien doña Teo, me susurró doña Elvira, mientras compraba un frasco de dulce. A veces la gente necesita una lección de humildad. Yo no hice nada, Elvira, respondí, con mi mejor cara de santa. Solo compartí mi orgullo por nuestra gente. Ella me guiñó un ojo. Claro, claro. Su orgullo es muy eficaz. Incluso el padre Miguel, después de la misa del domingo, me detuvo en el atrio de la iglesia. Teodora, dijo, con un brillo pícaro en sus viejos ojos. Su fe en la dignidad del trabajo es inspiradora. Su publicación fue la homilía más compartida de la semana. Me estaba convirtiendo en una especie de heroína popular. Mi perfil, Sabores de Antaño, ganó cientos de nuevos seguidores. La gente venía a mi puesto y pedía tomarse una foto conmigo. Es para el Insta, decían. Yo sonreía y posaba, sintiendo la ironía de la situación. La herramienta que Verónica usaba para construir su mentira, yo la estaba usando para cimentar mi verdad y, en el proceso, mi reputación. Verónica, por su parte, seguía desaparecida. Su perfil, Vero Style Life, estaba inactivo. No se la veía por el pueblo. Corría el rumor de que había pedido una licencia en el comedor, por motivos de salud.
Su ausencia solo alimentaba más las especulaciones. Lo más interesante fue el cambio en la dinámica familiar. Mis parientes, los mismos que se habían quedado en silencio en Nochebuena, ahora me llamaban, llenos de elogios. «Tía Teo, estuviste genial. Esa Verónica necesitaba bajarse del pedestal. Prima, qué valor. Pusiste a esa arrogante en su lugar». Eran los mismos que se habían reído o habían desviado la mirada. La marea había cambiado, y ahora todos querían estar en el barco ganador. Aceptaba sus elogios con la misma cortesía fría con la que había aceptado su indiferencia. No olvidaría quienes guardaron silencio cuando necesité una voz. Mi pequeña venganza había trascendido el ámbito personal. Se había convertido en un evento comunitario, un cuento moral para la era digital. La historia de la suegra del campo que, con un simple celular, derribó a la nuera pretenciosa de la ciudad, y la historia aún estaba lejos de terminar. Después de la tormenta inicial, opté por una estrategia de silencio. El pueblo ya hervía con la historia. No había necesidad de que yo añadiera más leña al fuego. Al contrario, mi normalidad y discreción servían para resaltar aún más el drama de Verónica. Volví a mis publicaciones habituales en sabores de antaño. Publiqué una foto de un pastel de elote saliendo del horno, su costra dorada y agrietada prometiendo dulzura. Hablé de la lluvia de mayo, que finalmente había llegado para bendecir los campos. Compartí una foto antigua, en blanco y negro, de mis padres el día de su boda, su juventud, y esperanza saltando del papel descolorido. Mi mensaje era claro: mi vida continúa, anclada en cosas reales y duraderas. Mientras el mundo de Verónica se desmoronaba en silencio, el mío florecía en público, sereno e inquebrantable. Cada publicación mía era un testimonio de mi estabilidad, un contraste flagrante con su caos. Javier no me llamó más. Las visitas de domingo cesaron. Sabía que su casa debía ser un campo de batalla. Imaginé las acusaciones, las lágrimas, las recriminaciones. Verónica culpándolo por no defenderla, por tener una madre venenosa. Javier culpándola por haberle mentido, por haber creado toda esa fachada. Había lanzado una piedra en el lago de su relación, y las ondas se estaban extendiendo, amenazando con hundir su barco. No sentía culpa, sentía una especie de justicia poética. Me habían excluido, me habían hecho sentir como una extraña en mi propia familia. Ahora, ellos estaban aislados en su propio drama, un drama que ellos mismos habían creado. Una tarde, mientras regaba mis geranios, vi el coche de Javier pasar lentamente por mi calle. No se detuvo, solo redujo la velocidad, miró mi casa por un largo momento, y luego aceleró y desapareció. En esa mirada, vi un torbellino de emociones, rabia, tristeza, anhelo. Estaba dividido. Una parte de él, el hijo que crié, quería detenerse, entrar, quizás incluso pedir disculpas. Pero la otra parte, el marido de Verónica, no se lo permitió. Mi sobrina, Lidia, que vivía en la misma calle que ellos, me contó que la situación era tensa. «Tía, apenas se hablan», me dijo por teléfono. «Verónica no sale de casa, ni para ir a la tienda de la esquina, y Javier llega tarde del trabajo y se va temprano. La casa parece una tumba». Yo escuchaba todo con una expresión de preocupación fingida. «Qué lástima, mi hija. El matrimonio es algo complicado». Pero por dentro, pensaba, «Tú complicaste las cosas, Verónica. Tú y tu arrogancia». Mi silencio era mi arma más poderosa en ese momento. Dejaba que las acciones de los demás y las consecuencias naturales hicieran el trabajo por mí. Había plantado la semilla de la verdad y ahora, como una buena agricultora, le estaba dando tiempo para crecer y dar sus frutos amargos. No necesitaba decir nada más. El pueblo entero hablaba por mí, y el silencio ensordecedor que venía de la casa de mi hijo era la prueba más elocuente de mi victoria. Pasaron casi 2 meses desde la publicación. El verano comenzaba a instalarse en Jalisco, trayendo consigo un calor denso y tardes largas. La historia de Verónica había dejado de ser la noticia principal del pueblo, transformándose en una especie de leyenda local, contada para ilustrar los peligros de la vanidad. La vida, como siempre, había seguido su curso. Yo había encontrado un nuevo ritmo. Mi pequeño negocio de dulces prosperaba, impulsado por mi nueva fama local. Recibía pedidos de ciudades vecinas. Sabores de antaño se había convertido en un proyecto que me daba un inmenso placer y un propósito renovado. Estaba conectando con la gente, compartiendo mi sabiduría y sintiéndome más viva y relevante de lo que me había sentido en años. La venganza, al parecer, había tenido el efecto secundario de rejuvenecerme. Un martes por la tarde,
Estaba en la cocina enrollando brigadeiros, una receta que aprendí de una amiga brasileña y que adapté con chocolate mexicano, cuando oí un golpe en la puerta. No un golpe fuerte y confiado, sino una serie de toques vacilantes, casi tímidos. Fui a limpiarme las manos en el delantal, intrigada. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta, mi corazón dio un vuelco. Era Javier, pero no el Javier al que estaba acostumbrada a ver. Parecía mayor, más delgado, tenía ojeras oscuras bajo los ojos, y su barba de varios días le daba un aire descuidado. Su ropa estaba arrugada, y sostenía su sombrero en las manos, retorciendo el ala nerviosamente. Nos quedamos mirándonos en silencio por un momento. No dije nada, solo esperé. ¿Puedo pasar, mamá?, preguntó finalmente, con la voz ronca. Abrí más la puerta y le hice un gesto para que entrara. Entró en la casa como un extraño, mirando a su alrededor como si estuviera viendo todo por primera vez. El olor a chocolate y a casa limpia pareció envolverlo, y vi sus hombros relajarse un poco. ¿Quieres un café?, ofrecí, manteniendo mi distancia emocional. Negó con la cabeza. No, gracias. Yo no puedo tardar. Se detuvo en medio de la sala, sin saber qué hacer. Vine a pedirte un favor. Era lo último que esperaba. Un favor, después de meses de silencio y hostilidad. Levanté una ceja. ¿Un favor? Tragó saliva. Es Verónica. No está bien. Desde aquello. No come bien. No duerme. Pasa los días en la cama llorando. Perdió el trabajo en el comedor. O mejor dicho, renunció. Por vergüenza. Intentó conseguir otro trabajo, pero tú sabes cómo corren las noticias en este pueblo. Continué en silencio, mi rostro una máscara impasible. El problema, mamá, continuó, su voz quebrándose, es que se ha enfermado. En serio. El médico dice que es una mezcla de estrés y mala alimentación. Una infección en el estómago. Necesita reposo y una dieta especial. Comida ligera, caldos, sopas, cosas que le hagan bien. Hizo una pausa, reuniendo valor para el golpe final. Y yo no sé cocinar, mamá. No sé hacer nada de eso. Y ella está demasiado débil para levantarse. Yo quería saber si tú podrías hacerle un caldo de pollo. La ironía de la situación era tan espesa, tan abrumadora, que casi tuve que sentarme. Verónica, la mujer que despreció mi comida, que dijo que mi casa olía a cosa de vieja, la mujer que vivía de apariencias y comida de restaurante. Ahora, enferma y derrotada, necesitaba mi comida de vieja para curarse. Mi hijo, su marido, estaba allí, sombrero en mano, pidiéndome que cocinara para la mujer que me había humillado. Era el jaque mate. Era la victoria absoluta y total. Podía decir que no. Podía humillarlo, echarlo, decirle que tenían lo que se merecían. Y por un breve y terrible segundo quise hacerlo. La parte herida y enfadada de mí gritaba por represalias. Pero entonces miré a mi hijo. Vi la desesperación en sus ojos. Vi el amor que, a pesar de todo, sentía por su esposa. Vi su dolor. Y me di cuenta de que mi venganza nunca había sido sobre destruir a Verónica. Había sido sobre recuperar mi respeto. Y ya lo había recuperado. La verdadera fuerza, la verdadera clase, no estaba en aplastar a un enemigo caído. Estaba en mostrar misericordia cuando se tenía todo el poder para no hacerlo. Respiré hondo, el olor a chocolate calmando mis nervios. Claro, mi hijo, dije, mi voz suave pero firme. Le haré el caldo a tu esposa. Espera un poco, voy a buscar una gallina al corral. La expresión de alivio y gratitud que inundó el rostro de Javier fue mi verdadera recompensa. En ese momento, ya no era la víctima, era la salvadora, la matriarca, la sanadora. Y no había venganza más dulce que esa. Mientras desplumaba la gallina en el patio, con los gestos automáticos de toda una vida, mi mente iba a 1000 por hora. La petición de Javier había cambiado el juego de una manera que no había anticipado. Yo tenía el poder, y la forma en que lo usara ahora definiría no solo el desenlace de esta historia, sino también el tipo de persona que era. Preparé el caldo con un cuidado casi ceremonial. No era solo comida, era un mensaje. Piqué la cebolla, el ajo y la zanahoria en cubos perfectos. Usé el arroz que yo misma cultivaba en el pequeño terreno detrás de la casa. Añadí una rama de cilantro y unas hojas de hierbabuena para dar un aroma fresco y reconfortante. El caldo se coció lentamente a fuego bajo, llenando mi cocina con un perfume que era lo opuesto al olor a cosa de vieja. Era el olor a cuidado, a nutrición, a hogar. Mientras el caldo se cocinaba, pensé en Verónica, no con rabia,
sino con una especie de claridad fría. Su arrogancia era una armadura para ocultar su inseguridad. Su necesidad de impresionar nacía de un miedo profundo a no ser suficiente. Su crueldad hacia mí era un intento de elevarse, rebajando a quien veía como un eslabón débil, un símbolo del pasado que quería desesperadamente dejar atrás. Su caída no había sido solo por mi publicación, había sido porque sus cimientos estaban hechos de arena. Cuando el caldo estuvo listo, dorado y rico, la gallina deshaciéndose, lo puse en un gran recipiente térmico. Tomé también un pequeño frasco de mi mejor miel de azahar, para endulzar su té, pensé. Y por último, escribí una nota simple en un trozo de papel. Come despacio, que te mejores. No la firmé, no era necesario. Javier había vuelto, como habíamos acordado. Cuando vio el recipiente humeante en la mesa de la cocina, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, yo no sé cómo agradecértelo. No necesitas agradecer, Javier. Es tu esposa, y tú eres mi hijo, dije, mi voz neutra pero no fría. Ahora vete. El caldo está mejor caliente. Tomó el recipiente con un cuidado reverente, pero antes de irse, se volvió hacia mí. Mamá, perdón. La palabra quedó flotando en el aire entre nosotros. No era solo una disculpa por la situación actual, era por la Nochebuena, por todos los meses de silencio, por todo. Yo simplemente asentí con la cabeza. Ve a cuidar de tu mujer. Lo vi salir y subirse a su camioneta. Lo observé alejarse por la calle polvorienta, y por primera vez en 6 meses, el nudo apretado en mi pecho comenzó a aflojarse. El caldo no era solo para Verónica, era para mí también. Era un bálsamo para mis propias heridas. Al elegir la compasión en lugar de la venganza final, me había liberado. Pasó una semana. No tuve noticias de Javier ni de Verónica, y no las busqué. Continué con mi vida, cuidando de mi casa, de mi negocio y de mi perfil online. Me sentía más ligera, como si me hubieran quitado un gran peso de los hombros. Había hecho mi parte. El resto ya no dependía de mí. Un viernes por la mañana, al abrir la puerta para ir por el pan, encontré una pequeña caja de cartón en mi umbral. No era un paquete, era una caja simple, sin remitente. Curiosa, la recogí y la llevé adentro. Me senté a la mesa de la cocina y la abrí con cuidado. Dentro, sobre un trozo de tela blanca, había un pequeño frasco de perfume, de una marca que sabía que era cara, una de esas que Verónica solía mencionar. Al lado, un sobre. Abrí el sobre. Dentro, una tarjeta con una caligrafía elegante, pero ligeramente temblorosa. Doña Teodora, no sé muy bien cómo empezar esta carta. Quizás con una disculpa, aunque sé que la palabra es demasiado pequeña para el daño que le causé. Su caldo me salvó. No solo el cuerpo, sino quizás también un poco de mi alma. Mientras lo comía, me acordé de mi propia abuela, que ya falleció, y de cómo su comida también era un abrazo. Estuve muy equivocada. Fui cruel, arrogante y estúpida. Tenía envidia de su fuerza, de su autenticidad, de todo lo que usted es, y que yo intentaba fingir ser. Quería destruir su mundo porque no soportaba la falsedad del mío. No le pido perdón, porque no lo merezco. Solo le pido que acepte este pequeño regalo como una señal de mi arrepentimiento. Es el último frasco del stock de mi tienda online, que ya no existe. Es la última pieza de mi antigua vida. Quizás algún día tenga el valor de decírselo en persona. Hasta entonces, gracias. Por el caldo y por la lección. Con respeto, Verónica. Leí la carta 2 veces. Las palabras eran simples, directas, y parecían dolorosamente sinceras. Sentí las lágrimas picar en mis ojos. Mi venganza había terminado, pero no con la destrucción que quizás deseaba al principio. Había terminado con algo mucho más complejo: arrepentimiento, comprensión y un resquicio de esperanza. Tomé el frasco de perfume, lo abrí y olí. Tenía una fragancia floral, sofisticada, moderna. No era mi olor. Mi olor era de canela, de tierra mojada, de cilantro. Fui a mi cómoda, donde guardo mis pocas joyas y recuerdos. Coloqué el frasco de perfume allí dentro. No lo iba a usar, pero lo iba a guardar, como un trofeo. No un trofeo de su derrota, sino un trofeo de mi victoria sobre mi propio deseo de venganza. Un recordatorio de que, a veces, la mayor victoria es saber cuándo detener la guerra. El cumpleaños de Javier era en julio. En años anteriores, siempre era un evento. Verónica organizaba una fiesta, invitaba a sus amigos elegantes de Guadalajara, y la música alta resonaba por el vecindario. Yo solía ir, sentirme fuera de lugar, dar mi regalo y marcharme lo más rápido posible. Este año no esperaba nada.
Imaginé que celebrarían a solas, si es que celebraban. Por eso, fue con gran sorpresa que, la semana antes del cumpleaños, Javier apareció en mi puerta. Esta vez, no parecía un fantasma. Se había afeitado, su ropa estaba limpia, y había un brillo de determinación en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. «Mamá», dijo sin rodeos, «mi cumpleaños es el próximo sábado, y quiero celebrarlo aquí, en tu casa». Me quedé sin palabras. ¿Aquí? Pero... ¿y Verónica? Verónica está de acuerdo. De hecho, fue idea suya. Eso era aún más chocante. ¿Idea suya? Repetí, incrédula. Sí, dijo que quiere hacer las cosas bien esta vez, sin una gran fiesta, solo la familia, nuestra familia. Aquí, si usted lo permite. Claro. Miré a mi hijo. Vi la súplica en sus ojos. No solo me estaba pidiendo prestada mi casa, me estaba pidiendo una oportunidad para reunificar a su familia rota. Me estaba pidiendo que abriera la puerta, no solo de mi casa, sino de mi corazón. Mi primera reacción fue de rechazo. El recuerdo de la Nochebuena todavía estaba demasiado vivo. La idea de tenerlos a todos aquí, en el escenario de mi mayor humillación, era dolorosa. Pero luego miré a mi alrededor, a mi casa, al patio con mis flores, a la cocina que era mi reino. Esta casa no era un lugar de humillación, era un lugar de fuerza, de amor, de resiliencia. Era mi territorio. Y si querían venir a mí, en busca de paz, ¿quién era yo para negárselo? Está bien, Javier, dije finalmente. Pueden celebrar aquí, pero con una condición. Lo que sea, mamá. Yo cocino los platos principales, los tamales, el mole, las cosas de nuestra familia. Pero Verónica hace el postre. Javier sonrió, una sonrisa genuina y aliviada. Le va a encantar la idea. Gracias, mamá. Muchas gracias. Cuando se fue, sentí una mezcla de ansiedad y resolución. El ciclo estaba a punto de completarse. Había comenzado con una cena de Nochebuena en esta casa, y terminaría con un almuerzo de cumpleaños en esta misma casa. Pero esta vez, las reglas del juego eran mías. El día del cumpleaños de Javier llegó, cálido y soleado. Mi casa, en lugar de estar llena de extraños ruidosos, acogía solo los rostros familiares de nuestros parientes más cercanos, los mismos que habían presenciado mi humillación 6 meses antes. El ambiente, sin embargo, era completamente diferente. Había una calma, un respeto en el aire que antes no existía. Había pasado los 2 días anteriores en la cocina, y el aroma que llenaba la casa era el de la auténtica comida de Jalisco. Mole poblano, cochinita pibil, arroz rojo. Era mi comida, mi olor a vieja, y esta vez todos lo respiraban con reverencia. Javier y Verónica llegaron al final. Javier traía una sonrisa nerviosa, pero feliz. Verónica estaba visiblemente aprensiva. Llevaba un vestido sencillo, de algodón, sin maquillaje, el cabello recogido en un moño. En sus brazos, cargaba, con extremo cuidado, una fuente cubierta con un paño. Era el postre. Se detuvo frente a mí, en la entrada de la cocina. Sus ojos se encontraron con los míos. No había arrogancia en ellos, solo una cruda vulnerabilidad. «Doña Teodora», dijo, con voz baja, «gracias por recibirnos». Yo solo asentí. «Bienvenida, Verónica. Puedes poner el postre en la mesa». El almuerzo transcurrió tranquilamente. La gente conversaba, reía. Comían con un apetito que era un elogio silencioso a mi comida. Javier estaba radiante, sentado entre su madre y su esposa, las 2 mujeres de su vida finalmente en el mismo espacio, en paz. Observaba a Verónica. Comía poco, hablaba aún menos, pero estaba presente. Escuchaba las historias de los tíos mayores, sonreía a las bromas de los niños. No intentaba ser el centro de atención. Por primera vez, parecía real. Finalmente, llegó la hora del postre. Verónica se levantó y fue a buscar su fuente. Hubo un silencio expectante mientras la colocaba en el centro de la mesa y retiraba el paño. Era un flan, un simple y tradicional flan de caramelo, pero era el flan más perfecto que jamás había visto. El color del caramelo era de un ámbar profundo. La textura de la crema era lisa y sedosa, sin una sola burbuja de aire. Era obvio que había sido hecho con una paciencia y una atención al detalle inmensas. No, comenzó Verónica, su voz temblando un poco. Sé que no es nada especial, pero es la receta de mi abuela. Es lo único que sé hacer bien, lo único verdadero que sé cocinar. Tomó un cuchillo y comenzó a cortar las rebanadas. Sus manos temblaban. Cuando me sirvió la primera porción, nuestros ojos se encontraron de nuevo. En ese momento, lo entendí. El postre no era solo un flan. Era una disculpa. Era una ofrenda.
Era un acto de humildad. Tomé mi tenedor y probé. El flan se disolvió en mi boca, dulce, cremoso, perfecto. Tenía el sabor no solo del caramelo y la vainilla, sino también del arrepentimiento y la esperanza. Levanté la mirada hacia ella, que me observaba con una ansiedad palpable. «Está delicioso, Verónica», dije, mi voz clara y firme para que todos oyeran. «Delicioso. Tienes que darme la receta algún día». Un sollozo se le escapó. Lágrimas de alivio corrieron por su rostro. Ella solo asintió, incapaz de hablar. Javier, a su lado, le pasó un brazo por los hombros, en un gesto de apoyo. En ese momento, el ciclo se cerró. La guerra había terminado, y no había vencedores ni vencidos. Solo había una familia, tratando de encontrar el camino de regreso el uno al otro. Una cucharada de flan a la vez. El almuerzo de cumpleaños no fue un final de cuento de hadas. No nos convertimos en las mejores amigas de la noche a la mañana. Las heridas eran demasiado profundas para eso, pero fue un comienzo. Fue la apertura de una puerta que había estado cerrada con llave y cerrojo. En las semanas y meses siguientes, una nueva y delicada rutina comenzó a establecerse. Las visitas de domingo se reanudaron, pero eran diferentes. Eran más tranquilas, más cortas. Verónica me ayudaba a poner la mesa, a lavar los platos. Hablábamos poco, sobre cosas triviales, el tiempo, mis flores, una nueva telenovela, pero el silencio entre nosotras ya no era de hostilidad, sino de un respeto cauteloso. Javier parecía un hombre diferente, más ligero, más feliz. Había recuperado su lugar, no como un hombre dividido entre dos mujeres en guerra, sino como un puente entre ellas. Reía más, contaba chistes, y su mirada hacia mí ya no era de vergüenza, sino de un afecto profundo y renovado. Un día, Verónica apareció sola en mi puerta. Traía un antiguo cuaderno de recetas, con la cubierta gastada. «Es el cuaderno de mi abuela», dijo. «La receta del flan está aquí. Pensé que quizás usted querría verlo». La invité a pasar. Nos sentamos a la mesa de la cocina y hojeamos el cuaderno juntas. Las páginas amarillentas estaban llenas de una caligrafía desvaída, con manchas de grasa y salsa, testigos de una vida en la cocina, muy parecida a la mía. «Era una cocinera fantástica», dijo Verónica con nostalgia. «Después de que murió, yo creo que quise olvidar todo eso. Pensé que era de pobres, que era anticuado. Intenté ser otra persona. A veces, tardamos toda una vida en darnos cuenta de que la mejor persona que podemos ser somos nosotros mismos». Respondí, suavemente. Ese fue un momento decisivo. Por primera vez, estábamos teniendo una conversación real, honesta. Le hablé de mi abuela, de sus lecciones. Ella me habló de su infancia, de las dificultades que pasó su familia. No nos estábamos disculpando. Estábamos compartiendo nuestras historias, encontrando un terreno común en nuestras pérdidas y nuestros recuerdos. Verónica consiguió un nuevo trabajo, no como una empresaria, sino como gerente de una pequeña tienda de artesanías en Tepatitlán. Era un trabajo que le sentaba bien. Tenía buen gusto y talento para la organización, y por primera vez parecía genuinamente feliz y orgullosa de su trabajo. No lo exhibía en las redes sociales, simplemente lo vivía. Su perfil, Vero Style Life, desapareció. Un día, simplemente, dejó de existir, como si la persona que lo creó nunca hubiera sido real. Mi perfil, Sabores de Antaño, por otro lado, continuó creciendo. Se había convertido en más que un diario de recetas. Era una crónica de la vida en San Miguel. Y para mi sorpresa, Verónica se convirtió en una colaboradora ocasional. Un día, tomó una fotografía mía haciendo tortillas, la luz de la tarde entrando por la ventana de la cocina, iluminando el polvo de harina en el aire. La foto quedó hermosa, llena de calidez y movimiento. ¿Puedo publicarla?, le pregunté. Ella sonrió. Claro, pero tiene que darme el crédito. Publiqué la foto con la leyenda: «El arte de las tortillas, pasado de generación en generación. Un buen día para todos. Arp López, fotografía». Había creado un nuevo perfil, simple y discreto, donde publicaba fotos de la naturaleza, de la arquitectura del pueblo, de detalles cotidianos, sin selfies, sin filtros, sin ostentación, solo belleza. Su publicación de mi foto fue la primera en la que mostró a una persona. La gente lo notó. Los comentarios fueron de sorpresa y apoyo. «Qué bonito verlas juntas. La familia lo es todo. Qué bella foto, Verónica». Comenzamos a colaborar en algunos proyectos. Ella me ayudaba con las fotos y con la tecnología. Yo le enseñaba las recetas antiguas.
Juntas, creamos una serie de publicaciones sobre los tesoros culinarios de Jalisco, que se volvió inmensamente popular. No éramos íntimas. Siempre había una cierta distancia, un recuerdo del pasado que nos impedía una familiaridad total, pero habíamos encontrado una forma de trabajar juntas, de respetar los talentos de la otra. Habíamos construido un puente sobre el abismo que nos separaba. Una tarde, estábamos las dos en la cocina, probando una receta de dulce de calabaza. La luz era perfecta, y ella tomó su cámara. «Sabe, doña Teo», dijo, mientras enfocaba el lente, «creo que a mi abuela le habría caído muy bien». Yo sonreí. «Y mi abuela habría dicho que tú, finalmente, encontraste tu camino». Fue lo más cerca que llegamos a hablar abiertamente sobre el pasado, y fue suficiente. La Navidad se acercaba de nuevo. Había pasado un año desde la Nochebuena que lo cambió todo. Había una tensión no dicha en el aire. ¿Dónde celebraríamos? ¿Cómo sería? El recuerdo de esa noche era un fantasma que se cernía sobre todos nosotros. Fue Javier quien abordó el tema. Vino a hablar conmigo, solo. «Mamá, sobre la Navidad», comenzó, vacilante. «¿Sí?», lo animé. «Verónica y yo estuvimos hablando, y nosotros no queremos ir a casa de ningún pariente. No queremos una fiesta grande. Queríamos pasar la Nochebuena aquí, solo nosotros tres, si usted está de acuerdo». La idea de una Nochebuena íntima, solo nosotros tres, en la casa que había sido escenario de tanto dolor, era a la vez aterradora y sanadora. Era una oportunidad de reescribir el recuerdo de ese día, de reemplazar la humillación con el perdón. «Estoy de acuerdo, mi hijo», dije, «pero, una vez más, con una condición». Él sonrió, ya esperándolo. «Diga, este año yo no cocino. Yo me siento y descanso. Ustedes dos cocinan para mí». Javier se rió, una carcajada fuerte y liberadora. «Es justo, mamá. Es más que justo. Trato hecho». En la víspera de Navidad, mi cocina estaba llena de una actividad que me resultaba extraña. Eran Javier y Verónica quienes se movían entre la estufa y la encimera, riendo y cuchicheando mientras seguían mis recetas, que yo les dictaba desde mi mecedora. Javier, torpe pero entusiasta, era responsable de picar las verduras y remover las ollas. Verónica, con su recién descubierta paciencia, estaba a cargo de la delicada tarea de enrollar los tamales. Verlos trabajar juntos, construyendo algo en equipo en mi cocina, fue un regalo de Navidad anticipado. No eran perfectos. La salsa quedó un poco más picante que la mía. Los tamales no quedaron todos del mismo tamaño, pero todo se estaba haciendo con amor, y ese era el único ingrediente que realmente importaba. Cuando nos sentamos a la mesa, la misma mesa de la humillación, la atmósfera no podía ser más diferente. La comida era sencilla, pero deliciosa. Las velas que habíamos encendido arrojaban un brillo cálido sobre nuestros rostros. Antes de empezar a comer, Javier levantó su copa de sidra. «Quiero hacer un brindis», dijo, con la voz embargada por la emoción. «Por dos mujeres increíbles, por mi esposa, que me enseñó sobre el valor de cambiar, y por mi madre, que me enseñó sobre la fuerza del perdón. Soy un hombre afortunado. Feliz Navidad». Verónica levantó su copa. «Por doña Teodora», dijo, mirándome directamente, «que me enseñó que la tradición no es algo viejo, sino la raíz que nos mantiene firmes». Las lágrimas corrieron por mi rostro, y esta vez no eran de dolor ni de rabia, eran de gratitud. «Por ustedes», dije, mi voz fallando, «por la familia, que como un buen guisado, a veces necesita tiempo y fuego lento para que todos los sabores se mezclen y queden perfectos». Brindamos, y esa noche, el olor en mi casa no era a cosa de vieja, ni a perfume caro. Era el olor de la paz. Hoy, la vida en San Miguel de los Olivos continúa, con su ritmo lento y constante. Mi puesto en el mercado sigue siendo un punto de encuentro, pero ahora, a veces, tengo una ayudante. Verónica, cuando tiene un día libre, viene a ayudarme a vender los dulces. Las vecinas, que antes cuchicheaban sobre ella, ahora conversan con ella, le preguntan sobre la artesanía de su tienda, elogian sus fotografías. Se ha ganado su respeto, no con mentiras, sino con trabajo y humildad. Mi relación con ella nunca será de una intimidad fácil. Siempre habrá una cicatriz, un recordatorio de lo que fuimos, pero se ha transformado en algo sólido, basado en un respeto mutuo, forjado en el fuego. Ella es mi nuera, yo soy su suegra. Hemos encontrado nuestro lugar. En cuanto a Javier, ha encontrado su columna vertebral. Se ha convertido en el hombre que siempre supe que podía ser, fuerte, pero amable.
leal a su esposa, pero devoto a su madre. Ya no es un puente frágil, sino un pilar que nos sostiene a ambas. Mi pequeña venganza, nacida del dolor y la humillación, terminó dando frutos inesperados. No trajo destrucción, sino reconstrucción. No trajo odio, sino una comprensión difícil. Me enseñó sobre el poder de la verdad, pero también sobre la fuerza del perdón. Me enseñó que, a veces, para sanar una familia, primero hay que romperla un poco, para que pueda volver a armarse, de una forma más fuerte y más honesta. Estoy sentada en mi patio, en mi mecedora, con mi tableta en el regazo. El sol se está poniendo, pintando el cielo de Jalisco con tonos de naranja y rosa. Mi perfil, Sabores de Antaño, tiene ahora miles de seguidores de todo México, e incluso de otros países. Se ha convertido en mi ventana al mundo, y la ventana del mundo a mi pequeña vida. Recibo mensajes todos los días, de personas agradeciéndome por las recetas, compartiendo sus propias historias de familia, diciéndome que mi viaje las ha inspirado. Mi voz, que durante tanto tiempo fue silenciada, ahora resuena en cocinas y corazones a kilómetros de distancia. Aprendí que la humildad es una virtud, pero no es sinónimo de ser un felpudo. Aprendí que la dignidad no se nos da, se conquista. Y aprendí que la venganza más elegante no es la que destruye, sino la que transforma. Esperé el momento adecuado, y cuando llegó la hora, no serví solo un plato frío de justicia, serví un banquete de verdad, que terminó por alimentarnos a todos. Y así, mi pequeña historia, que comenzó con el sabor amargo de la humillación, termina con el sabor dulce y complejo de la redención. Un sabor que, al igual que mis mejores recetas, se quedará conmigo para siempre. Si esta travesía de una abuela que reaprendió a luchar los ha inspirado, si les ha recordado la fuerza que reside en nuestras raíces y en nuestra verdad, les pido que dejen su huella, dejen un me gusta, para que esta historia llegue a más personas, compartan sus propias reflexiones en los comentarios y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ningún capítulo de cómo la vida, a veces, nos sirve el plato más justo de todos. Gracias por escucharme.